Buenos Por días. eso la intención del Papa para este mes, ¿sí? Luchar Sí, contra los abandonados, los que no tienen voz ni voto. Esa es la imagínate. intención de este mes. Bueno, bueno, pues para hacer una especie bueno, primero bienvenidas y ya habíamos hablado un poquito, pero hasta ahorita pusimos la grabación, así es que bienvenidas. Estamos viendo algo sumamente importante como son los fundamentos de que no, fundamentos bíblicos en lo que está en nuestra fe cristiana, que es totalmente trinitaria. O sea, para nosotros la realidad de Dios es trino. Y ya en otras sesiones hablábamos de que es una manera de expresar cómo el amor se desdobla, se multiplica, porque si Dios es amor, pues cómo ese amor se desdobla, se multiplica, con la única finalidad, el único objetivo de darse a conocer como amor. Y fíjense que eso es importante entenderlo porque también en esos mismas conferencias que yo le cuento dice, bueno, pues realmente nuestra vocación cristiana es el amor y es la presentación de Cristo como manifestación más grande de amor en la humanidad. No es tanto el tema del pecado, de la moral, de la condenación, sino que tiene que ver incluso ni siquiera con las virtudes, ¿verdad? Porque así como el domingo teníamos pues el mensaje del perdón, pues es que nosotros perdonamos porque Dios nos perdona. En el cristianismo es eso. O sea, estar conscientes de que fallamos siempre, de que somos limitados, contingentes, lo hemos dicho en muchas sesiones, y Él es el único santo puro y ante Él, pues simplemente, pues como dice el Salmo, mi pecado lo tengo siempre, está siempre presente ante mí y en el juicio siempre tendrás razón y brillará tu rectitud ante la sentencia, ¿verdad? Porque el único, el uniquísimo es Él. Entonces, origen, fuente, principio de todo, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de las sesiones, ¿verdad? Como ese mismo amor, pues envía, ese mismo amor se encarna, ese mismo amor tiene misiones, tiene formas de actuar, tiene formas de ser, tiene pues potencias, o sea, maneras de manifestarse. Bueno, pues eso, estamos entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar eso? No como una ideología, como un discurso, sino como fundamento en la revelación, o sea, en la Sagrada Escritura. Entonces, el fundamento de ese amor que se desenvuelve, que se multiplica, pues lo tenemos aquí y decíamos hace 8 días en el bautismo. Ahora, ¿cuáles son las claves de lectura de ese bautismo en el Jordán? En primer lugar, lo cuentan los 4 evangelios, lo cual significa, y también Hechos de los Apóstoles, lo cual significa que esa escena es histórica, no está inventada, porque eso se llama testimonio múltiple. Está contado de diversas maneras, pero en los 4 evangelios y en Hechos de los Apóstoles. En esa escena hay coordenadas. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchas citas que ustedes encuentran al margen de su Biblia, de esa escena, que van a referirse al Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Significa de que en el Antiguo Testamento Dios hizo promesas. ¿Promesas de qué? De recrear, de una creación nueva, de restaurar, de empezar algo novedoso. Esas lecturas las tenemos casi siempre en Adviento, las tenemos en Adviento y en Navidad. Cómo Dios ha prometido a Él mismo encargarse de la situación humana.
Y entonces vemos que ese hecho, lo vimos hace 8 días, pues se manifiesta. Cuando nosotros utilizamos la palabra manifiesta, que en una forma teológica es epifanía, pues cuando se manifiesta Dios en la historia, eso en teología se llama epifanía, lo hace a través de signos. Y entonces, las citas que van a encontrar ustedes al margen van a estar Génesis, por ejemplo. La creación primera sale del agua, por decir así, en Génesis 1. Todo era agua, ¿verdad? Y Dios empieza a crear. Dios, fuente, principio, origen, fundamento, empieza vida, empieza a dar su vida en la creación. Y emerge del agua. Luego, pues está todo el proceso, eso lo vimos hace 8 días. Luego está todo el proceso de pecado, ¿verdad? Que tenemos, nuestra condición humana, y está el diluvio, pero del diluvio emerge otra vez la nueva humanidad. Bueno, y ustedes van a ver el agua constantemente, incluso salen de Egipto, pasan el Mar Rojo, salen de una nueva realidad. Todo eso, pues les va diciendo a ustedes que va a lo largo de la historia el proceso de restauración de la humanidad. Y entonces aquí tenemos el definitivo, el bautismo del Jordán, la nueva creación que se obra e inaugura, fíjense, se inaugura en la persona de Cristo. Y entonces se manifiesta bajo todos esos signos del Antiguo Testamento. O sea, el Padre que habla, el Espíritu que baja, y todo eso son signos que están puestos, que están escritos, que están revelados en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo que prácticamente habíamos visto y ahorita un poquito de síntesis, ¿verdad? Para poner en contexto la segunda parte que sería la transfiguración. No sé si tienen dudas, preguntas aquí en relación al primer fundamento del dogma. Aquí vemos pues al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces una revelación, un fundamento en escena, pero también en historia. Porque en la historia hemos visto cómo Dios ha ido creando, ¿verdad? Y luego ya hemos entendido de que es pues el amor de Dios que crea, que se da en la creación y a través de su espíritu, el Ruaj, que estás ahí sobre las aguas. Es la misma escena aquí, que solo que ahora con Jesús, ¿verdad? Donde está asumiendo todas las promesas del Padre y las está encarnando para salir entonces del agua como una nueva creación. Empieza por Jesús, nueva creación, y luego por el pueblo, ¿verdad? Que se va formando a través de esa nueva creación, o sea, a través de los seguidores de Jesús. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos bien? Sí. 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 Okay. Aquí en esto no vemos otros elementos más que el agua, ¿verdad? Pero ya más adelante, esa nueva creación, por ejemplo, si lo vemos en Pentecostés, ya vemos esa pequeña comunidad, esa nueva creación, pues con María dentro de esa comunidad, pero ya vemos otro signo más que es las lenguas de fuego, el fuego. Ese fuego también es algo que está en el Antiguo Testamento, no es una novedad, ¿verdad? Porque lo tenemos en el Sinaí, lo tenemos en el paso del Mar Rojo, lo tenemos en muchos elementos, lo tenemos con la alianza que Abraham hace con Dios, hace con Abraham en el capítulo 15. En fin, tenemos muchos elementos que son significativos, que son signos que representan, no son Dios, pero representan a Dios. Y entonces aquí vamos viendo entonces esos fundamentos. Luego tenemos, entonces, desde la perspectiva soteriológica, habíamos dicho hace 8 días, acuérdense que soter es salud,
es salvación, soter. Y logos, tratado. Entonces es el tratado de la salvación. O sea que toda la historia de la salvación, desde Génesis 12, capítulo 12, del versículo 1-3, donde está la clave de interpretación de toda la escritura, vemos que todo el tema es historia de la salvación. Entonces es un tratado soteriológico, soter, no pues es otra palabra, soterología. Entonces, esa perspectiva, ese tratado de salvación, desde esa perspectiva, hay que encontrarle el sentido de la renovación cristiana, de la renovación de la creación. O sea, cómo Dios se empeña en renovar a la humanidad, en restaurarla, en hacer algo nuevo, ¿verdad? De lo mismo que ya ha hecho. Entonces hay que ir encontrando ese sentido y a veces nosotros pedimos cosas, lo que quieran, pero hay que entender que la novedad de la soteriología es que Dios se da él mismo. O sea, fíjense que este tema del bautismo no es solamente una escena, es algo mucho más profundo desde esa perspectiva soteriológica, porque es Dios mismo que se da para divinizar a la humanidad. Fíjese, es la divinización del hombre, es una alianza definitiva, donde no hay distancia entre Dios y la humanidad. Se nos da a contemplar el misterio de Dios con toda profundidad. El Hijo de Dios es amado por el Padre y enviado a nosotros con todo el amor, y el Hijo se da a nosotros, se da hasta la última gota de agua y de sangre para darnos su espíritu. Fíjense que si nosotros tomamos en serio esta teología, nos damos cuenta de la necesidad de esa salvación, porque no es por demás que se recurra constantemente a esa renovación, no es como un tema mitológico, sino que es utilizando un antropomorfismo que obviamente no es adecuado, es decir, es Dios haciendo sus esfuerzos, el esfuerzo para salvar a la humanidad. ¿De qué? Pues de todo eso que somos, ¿verdad? Casi que somos enfermos, ¿qué les dijera yo? Como de esclerosis múltiple. Sí, porque es que miren, hay imágenes, no sé, es que de ahí no está la esclerosis múltiple como enfermedad porque no estaba diagnosticada. Pero digamos que el que tiene la mano tuida o el ciego o el paralítico, bueno, solo es una parte, pero lo demás está bien, o el sordo o el mudo, pero el esclerótico, todo. Es todo él, no puede abrir la puerta, no puede comer. Yo he llegado a la conclusión que somos enfermos, la humanidad está enferma de esclerosis, porque Dios ya hizo todo lo posible, ya se encarnó, ya nos da su amor, se revela, se manifiesta, y nosotros no somos capaces. Dice, abre, toco la puerta y abre, pues no podemos abrir. No podemos abrirnos a la gracia, no, estamos escleróticos, necesitamos ser sanados. Pero el punto es que nos damos cuenta que esa es la acción de Dios siempre en la historia, en toda la historia, de irnos renovando, de irnos restaurando. Tienen ustedes, por ejemplo, bueno, esto ya lo habíamos visto hace 8 días. Hoy pasamos al segundo fundamento del dogma trinitario, que sería la transfiguración del Señor sobre el Tabor. ¿Qué página están? Fíjate, yo no tengo páginas, pero estamos en la sesión 7. En la sesión 7, casi la segunda página. En la parte de aquí atrás, mira. Página 62. 63 tengo yo. Transfiguración del Señor. La mía no tiene, sí, igual. Transfiguración del Señor. Ahí vamos. Bueno,
Ay, hoy tengo casa llena. Ay, es que yo no había podido subir las escaleras. Sí, ¿cómo seguiste? Hoy está Pini aquí entre nosotros. Gracias a Dios. Bueno. No, me Bueno, entonces nosotros tenemos la transfiguración del Señor en Mateo y en Lucas. Yo diría que está también en Marcos, pero creo que no. Dice Mateo, Lucas y en la segunda carta de Sí, Pedro. y en Pedro. Bueno, yo no recuerdo Marcos ahorita, pero Está en Marcos. ¿verdad que Sí, está en sí? Marcos. Yo creo que en la única que no está es en el Evangelio de Juan, Si no estoy mal, capítulo 9 de Marcos, por ahí. ¿verdad que sí está? La transfiguración, sí. Aquí en el manual de ustedes no aparece Marcos, pero yo sí recuerdo que sí está. Entonces, cabal dice aquí Sandrita, que está en el capítulo 9 de Marcos, está en Mateo 17 y en Lucas 9. Y está en la segunda carta de Pedro. Este último texto muestra la intención divina de confirmar. Vean ustedes eso entonces. Muchas veces cuando escuchamos este evangelio en las Eucaristías, las personas se quedan como bueno, ¿y esto qué es para mí esto hoy? ¿Verdad? Bueno, aquí lo tienen ustedes en el manual. Es la confirmación de las profecías, o sea, de las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Y esta confirmación se da mediante esta teofanía. Se dan cuenta que igual que epifanía, manifestación, teofanía, son las mismas palabras, ¿verdad? Que significan Dios que se manifiesta. Estas se refieren a la venida del Hijo entre nosotros como Salvador. O sea, lo que Dios promete es salvar al hombre de todos sus condicionamientos que le limitan a tener ese encuentro con Él. Eso es la promesa que Dios hace. No es la promesa que nunca nos vamos a enfermar, que no nos vamos a morir. No, esas no son las promesas, que vamos a ser millonarios o que vamos a tener todas las cosas. Esas no son las promesas. La promesa es de salvación. Y en ese sentido hay que leer las bienaventuranzas. Es decir, que si somos millonarios, pues no aferrarnos a los millones que tenemos, porque esos millones no nos van a salvar. Que si somos todo lo que podamos ser, Alzheimer, iba a decir, por el lugar de decir, ¿cómo se llamaba el físico? Einstein. Ya lo había puesto con lo opuesto. Bueno, que seamos todo lo que pudiéramos ser, pues no nos va a retornar a Dios, porque si nos quedamos enredados en esas capacidades o en esas vanidades, pues justamente las bienaventuranzas son eso. No quedarnos pues aferrados a las realidades. El entender al final de cuentas lo que dice no solo Juan Pablo II, sino lo dice también la carta a los Hebreos, no pensar que la vida de aquí es para siempre. No lo es. Entonces, todo eso pareciera una ilusión que nos mantiene en esa realidad, pero no lo es así. Entonces, la transfiguración lleva ese sentido, el de presentarnos a Jesús como Salvador, para sacarnos de todos esos condicionamientos y de todas esas alienaciones que las tenemos de una o de otra manera y que necesitamos esa salvación. Entonces, el Hijo, por unos instantes, no retiene para sí lo escondido. ¿Se recuerdan que eso lo habíamos hablado una vez, que la divinidad en Jesús es como un gen que está ahí, pero que está como no activado? ¿Se acuerdan que pues es una manera de decirlo, pero no es que sea la forma teológica de explicarlo, pero para comprenderlo, pues es como que Jesús, la divinidad, la tiene desde siempre, pero como que no la tiene activada, por decir. Se me ocurre a mí como decir eso, ¿verdad?
Entonces, y aquí lo dice de alguna manera parecida, dice, el Hijo por unos instantes no retiene escondido, como oculto, ¿verdad? El esplendor de su condición divina. Es decir, como que en ese momento se activa permite que sus apóstoles, su pequeña comunidad, porque fíjense, para entender por qué Pedro, Santiago y Juan, ¿por qué? Esto está explicando lo que aparece en La transfiguración. en estos evangelistas, Sí, ¿verdad? en estas citas donde Ok. se nos revela. Y lo que estamos viendo Por eso es dice por unos instantes. por unos instantes, porque por unos instantes No esconde su esplendor divino. Pedro, Santiago y Juan ven esa condición divina por unos instantes, por un segundito, y él lo permite, lo manifiesta. Eso es interesante, fíjense, porque realmente cuando ellos ya bajan ya se les olvidó. Pero lo mismo pasa con Pedro. Pero no se les olvidó porque después lo escriben. Bueno, pero se les olvidó en cuanto que a la experiencia, no se les olvidó en cuanto al recuerdo, pero en cuanto al impacto de quién es Jesús, sí se les olvidó porque después lo abandonaron. ¿Entiendes? Humanamente, ¿cómo funcionamos? Es que si ustedes se dan cuenta, ahí va también una revelación de cómo somos. Que Dios pudo haber tenido manifestaciones extraordinarias en nuestra vida. Ahí está, o las vimos en su segundo y luego se nos olvidó, o no las tenemos presentes. Yo vean que aquí hay mucho más de lo que dice el texto que nosotros tenemos que ir descubriendo. En Yo esos creo que segundos, el temor yo creo que el temor fue lo que los hizo cegarse a todo lo que Dios les había dicho y había hecho frente a ellos. El bueno, temor que tuvieron de querer morir. pero aún cuando fuera así, es de ver que el miedo es una tentación entonces, porque el miedo es algo tan fuerte que se me puede olvidar que Dios es. Creo que haya sido. Bueno, pues habrá distintos puntos de vista, Claro. pero los puntos de vista que sean, es que se nos olvida que el principio y fundamento y el amor de Dios se ha encarnado en Jesús, que ha prometido estar conmigo siempre. Pero aquí vemos cómo lo vamos a interpretar, pero lo importante de estos evangelios es que nosotros lo apliquemos a nuestra vida personal. Primero que entendamos que en Dios, decir que es trino, no hay jerarquías, no es que uno sea más importante que el otro. Primero, porque están totalmente unidos. ¿Y por qué están unidos? Porque es esencia de amor. Y el amor se desdobla, se multiplica, hace magia, pues, por decirlo así, para acercarse al otro. Bueno, eso es Dios. Punto número uno. Entonces aquí teníamos el ejemplo del fundamento del dogma trinitario en el bautismo. Y ahora lo tenemos en la transfiguración. Entonces dice que deja ver su esplendor de la condición divina que redunda también en su cuerpo humano. Es decir, esa divinidad que tiene internamente es esa blancura, esa irradiación que el texto trata de expresar, ¿verdad? Con las limitaciones humanas que tiene nuestro idioma y nuestro lenguaje. Entonces se irradia en su cuerpo. Y junto a él conversan dos personajes que representan las profecías, digamos, Moisés, que representa la ley, que representa pues toda esa acción liberadora que Dios ha hecho a través de él. Fíjense que yo quisiera ahorita hacer un paréntesis recordando las lecturas de ayer. Ayer celebrábamos en la Iglesia Católica los mártires. ¿Sí? Los mártires, ¿sí? ¿Fueron a misa? No. ¿No? Allá Yo fueron a sí, misa. y sí. Los Pero- mártires coreanos. Bueno, Sí, el preciosa padre, historia. el padre se refirió a los mártires, no a los coreanos, no especificó. Habló del martirio. Pero yo... ¿Puedo hacer un comentario? Dime. Me fascina la evangelización que hicieron en Corea, porque de haber llegado en el 1800, para el día de hoy son 2 millones de católicos.
Wow. El fruto de la evangelización. Me encanta esa historia. Ok, el fruto de la acción de Dios en la historia. Es que no no demos por entendido que sabemos que Dios es el que está actuando, sino que, porque esa era la observación que iba a hacer yo. Justamente le dieron gloria a los mártires y gloria a la acción. Sí, hay un mérito que en el civismo se llama heroísmo. Hay personas heroicas civilmente que hacen grandes cosas y salvan A los mucho. santos. Pero luego tenemos todas las acciones de los santos o de los mártires. Es la acción de Dios, renovando a la humanidad. Es reconocer ese amor que se acerca a nosotros a través de estas personas. Pero la gloria no es para los mártires, es para Dios. Ellos han podido desde la gracia de Dios abrirse a esa gracia. Pero es obra de Dios. Entonces, siempre damos por hecho en nuestras acciones humanas que Dios está ahí, pero yo creo que tenemos que decirlo, porque si no, como que entonces nuestro tema de misión o de evangelización se queda en niveles humanos. No trascienden al origen de lo que estamos haciendo, ya sea de la misión, ya sea de la evangelización, de la catequesis, de lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Se ven entonces los personajes en la historia que son instrumentos de Dios, que han sido instrumentos de Dios. Está pues Moisés y está Elías. Moisés como instrumento de Dios y Elías como instrumento de Dios. Moisés como instrumento que pone las 10 palabras de amor que Dios da, porque el decálogo es eso. Deca, 10, logos tratado, 10 palabras de amor, no de imposición son 10 palabras de amor para mantener una relación íntima con él. Claro que cuando ellos entran en un pueblo, ese decálogo se vuelve una constitución legal, ¿verdad? Se vuelve toda una legislación y a eso se le va a llamar las leyes, pero él aquí no tiene un libro, tiene el decálogo. Entonces hay que entender eso. Porque es una historia que se está desarrollando. Cuando ellos entran a la civilización, a Canaán, ellos se encuentran con cantidad de culturas sumerias, mediterráneas, ahí entre ellos con distintas prácticas. Entonces este decálogo tiene que tener mucho más normativas, porque ya nos basta cómo se va a desarrollar una cosa, no matar, bueno, pero y si me atacan, y bueno, hay miles que se llaman casuísticas, porque son casos que se van dando, y eso se vuelve levítico, 613 leyes, porque así son de casos o más, eran necesarios. Y Elías, que es la boca de Dios, que esos son los profetas. Y la pequeña comunidad, que son 3, porque está dicho en Levíticos que para que haya testimonio de un hecho histórico, deben de haber más de 2 personas. Que van a funcionar como testigos. Por eso, esa misma relación es cuando Jesús dice, donde 2 o más se reúnan en mi nombre. Es decir, los testigos de que está Jesús ahí presente son esos 2 que se reunieron conscientes de que eso es una verdad. No simplemente porque llegó una multitud y se reunió, sino que es que 2 conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros, no porque lo merecemos, porque no lo merecemos, sino porque Él lo prometió. Entonces, si nosotros estamos conscientes, pues ahí está Él, porque lo prometió, porque así dijo que sería, ¿verdad? Y no es pues un discurso político ni ideológico, es Dios mismo que nos promete estar con nosotros. Y porque lo necesitamos. Porque el tema sigue siendo soter, salvación. Bueno, entonces ese es un poco la escena. Y luego el padre entra con su voz, ¿verdad? Y con esa voz confirma directamente que Cristo es su hijo.
Ese es otro tema, el tema de la identidad. ¿Quién le da la identidad a Jesús? Pues sí, el Padre. Dice, ¿quién es Jesús? ¿Ante quiénes? Pues ante que esta pequeña comunidad. Es que al final de Que cuentas, eran dos. que eran tres, Pedro, Santiago y Juan, Sí. eran tres. Y entonces está el testimonio de toda, de tanto de Moisés como de Elías en el Antiguo Testamento, y luego la pequeña comunidad que ahí está reunida testiga de esa realidad. El Hijo transfigurado es envuelto en una nube. Otra vez tenemos un signo del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan ustedes la nube y el fuego, verdad? Esa es en el día, y en la noche estaba el fuego. También tenemos la nube cuando va Moisés a la ¿cómo se llama? A la tienda del encuentro. Dice el texto, cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro, una nube cubría. Esa es la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios está ahí en Jesús. Y entonces con su voz confirma, y con esa nube y esa luz, pues que envuelve no solo a Jesús, sino también a Moisés y a Elías. Y los apóstoles que están ahí, pues también están envueltos. No, la nube, pues aquí no la vemos que llega hasta ahí, pero pues está toda esa escena. Porque ellos están, pues, viendo esa teofanía. Entonces la nube divina representa al Espíritu Santo. Fíjense, aquí no hay paloma, aquí hay nube. Es una forma diferente de representar. Y si ustedes ven la analogía, bueno, cuando ustedes recibieron el curso de introducción, pues yo creo que también en este mismo curso, creo que teníamos que muchas de las revelaciones nosotros las deberíamos de entender analógicamente, sí, fue en este curso también. Es una sugerencia que da Santo Tomás de Aquino. Todo lo tenemos que ir comprendiendo, pues partiendo de nuestra propia realidad de vida. Porque si queremos entender el texto solo como algo escrito allí, va a ser muy difícil. Pero si bueno, si no solo difícil, creo que imposible. Pero si partimos de nuestra realidad humana y darnos cuenta cómo actúa Dios, cómo actúa el amor en la vida, pues nos vamos a dar cuenta que la teología es eso. Es como ponerlo en palabras lo que nosotros vivimos en la realidad de la vida. Entonces la nube divina representa al Espíritu Santo según interpretaciones que dan los padres de la Iglesia. Nos encontramos entonces con otra vez un contexto soteriológico. Tanto el bautismo como la transfiguración tiene ese sentido de salvación y de divinización de la humanidad. Yo no sé, Susi, pero eso lo preguntaste tú hace 15 días, que tú, pues, ¿cómo es posible que Jesús te bautice y, bueno, él no tenía pecado? ¿Te recuerdas que hiciste esa? Sí, yo te hice esa pregunta. Pues ves, no? aquí tienes un poquito la reflexión. Okay. Es el sentido de tanto amó Dios al mundo que se encarna en la persona de Jesús, no solo para salvarlo, sino también para divinizarlo, santificarlo, elevarlo. Entonces, son dos textos que muchas veces, pues tal vez no los vamos a encontrar tan así en las homilías, pero que es muy importante que nosotros en este cuadernito está muy bien explicado, está muy bonito. Por eso, por si ustedes no lo leían, yo se los estoy leyendo aquí para irlo comentando. Sí, porque a veces ya no abren el librito en toda la semana. Entonces no, sí lo abro, te lo puedo asegurar. Bueno, entonces, perdón por las que sí lo abren. Entonces, fíjense, dice el librito, esta divinización se lleva a cabo en Cristo, que es Dios e Hijo de Dios, y en Él es segura.
pero no está hablando de la divinización de Cristo, está hablando de la divinización de la humanidad que se lleva a cabo en Cristo. ¿Se fijan? Ahora, esto no lo vamos a oír muy frecuentemente porque la gente, pues generalmente siempre se oye eso, decir, no, es que las personas no van a entender eso y entonces van a empezar, bueno, hay como comentarios así, pero para eso sirve la catequesis, para ir aclarando que este tema de la divinización no implica poderío ni soberbia, sino que significa servicio. Porque si Dios se sirve, se da, porque Jesús mismo dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir, pues nosotros tenemos que entrar en ese contexto. Eso es lo que hablamos de hilo conductor y de continuidad de los textos, donde no podemos sacar solo una frase y sacarla del contexto, porque entonces estamos hablando de teléfono descompuesto, estamos diciendo cosas que no lo está diciendo ahí. Entonces, dice, os dimos a conocer, esta es una cita de segunda de Pedro, la que está aquí, tienen ustedes escritas. Os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hay signos porque siguen, como quienes han sido testigos oculares de su majestad. O sea que cuando nosotros decimos que creemos en esta manifestación, que creemos en la narración de estos testigos, nos volvemos también testigos oculares. Es decir, yo pues lo creo, si lo creo es como que yo también lo vi, pues como que también es así. Él recibió de Dios Padre honor y la gloria, cuando de la magnífica gloria se hizo oír aquella voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz bajada del cielo, la oímos los que con él estábamos en el Monte Santo. Y tenemos aún algo más firme, a saber, la palabra profética a la cual muy bien hacéis en atender. Es decir, no solo tienen esta escena de la que son testigos, sino que tienen también los escritos proféticos, donde realmente Dios ha ido dando a conocer su proyecto de salvación. Pero acuérdense que el proyecto es de salvación, no es de otra cosa. Es de salvarnos a nosotros de nosotros mismos, de todos nuestros condicionamientos. Entonces, de un modo claro, se muestra en este caso el carácter de la teofanía, de manifestación de una realidad eterna que permanecía escondida, pero que se ha revelado para nosotros. Tampoco aquí se trata de una constitución de tal realidad. La Iglesia ha percibido el contexto del gesto de la transfiguración como una preparación que encamina a los discípulos a aceptar el otro gran signo de la salvación obrada por la Trinidad. ¿Cuál es el otro signo de la salvación obrada por la Trinidad? La pasión y la muerte. La pasión y muerte. Claro, la pasión y la muerte es el signo, pues, total, absoluto, sello. Por eso van a escuchar ustedes a los papas que dicen, es que es en la cruz donde está, pues, totalmente encarnado el amor. Es en la cruz donde encontramos nosotros la solución, dicen muchos, ¿verdad? De todas nuestras circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II dice, creo que se llama la encíclica Redemptoris Hominis, el Redentor de los Hombres, y él dice que en su grito de dolor de Jesús, ese grito de dolor que hace Jesús con ese grito de dolor, lo coloca al Padre confiado, es un grito de dolor confiado al Padre. Entonces, Juan Pablo II dice que en ese grito de dolor de Jesús, nosotros podemos poner nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra desesperación, todo lo que podamos tener en nuestra vida,
en ese grito de dolor, porque la confianza con la que Jesús pone ese grito de dolor en el Padre es la que nos salva. ¿Sí comprenden? No es nuestro grito, es el grito de dolor de Jesús y la confianza de Jesús puesta en el Padre. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es ponérselo a Jesús, ponérselo ahí a Él para que Él con todas, porque tal vez nosotros en medio del dolor, del sufrimiento, pues ni tenemos esa confianza, ni tenemos no tenemos nada más que el dolor que estamos viviendo. Pero si eso logramos como, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué enfermedad tenemos? Esclerosis. En medio de nuestra esclerosis podemos colocar ese dolor, sufrimiento, angustia, lo que sea, en manos de Jesús, en la presencia de Jesús, pues Él lo une a su grito de dolor, confiadamente lo coloca en el Padre. Por eso dice Juan Pablo II, ahí está nuestra salvación. Es difícil de entender. Es difícil de entender. ¿Qué dicen ustedes? Dice aquí Pini, es difícil de entender, dice Pini. ¿Qué dicen ustedes? No sé qué dice. No dicen nada, se me quedaron mudas. ¿Qué dicen? No dicen. No Sí. dijo. Solamente te digo que es misterio, entonces lo acepto como misterio, casi como dogma. Bueno, entonces no lo tratas de entender. Bueno, entonces, eso, ahí tenemos los fundamentos de la Trinidad, del dogma de la Trinidad. Lo que intenta esta parte es explicar Claro. cómo surge. Y aunque es Lo que pasa difícil, es que te lo explican siempre con alguna imagen o algo así, ¿verdad? Para que uno lo entienda en un lenguaje humano. Lo digo yo, es tan difícil de entender. pues mira, Como un cuentito de niños, pero que no es de niños. No sé si me explico. sí, pero yo ¿Verdad? pienso que lo que es difícil, Porque es mucho más allá que esa imagen, esa idea de la nube y que todo eso es mucho más que eso. por eso decíamos anteriormente, debemos de partir de nuestra realidad, de nuestra vida, porque en los momentos difíciles, tú has pasado momentos angustiosos cuando tu mamá se enfermó, cuando viajaste, y que estábamos en COVID, ¿te acuerdas? Sí. Eran momentos Difícil. dificilísimos de angustia, pero fíjate, si tú partes de tu vida, te vas a dar cuenta que esto tú lo viviste en tu vida. Tú lo viviste en tu vida y ahí hubo transfiguración. Tú te vas a dar cuenta que desde tu vida esa escena se dio, pero tienes que entenderla cómo es que se dio. Bueno, en primer lugar, estábamos en una pandemia. No te podías ir, no podías estar, tu mamá estaba en estado pues ya final, estabas angustiada, tu hermana estaba en otra situación, tu sobrino se había caído, habían circunstancias totalmente difíciles. Y en medio de esas se te fue abriendo una brechita, como una transfiguración, el Padre manifestándote a su amor a través de su Hijo en el que tú eres seguidora y su Espíritu guiándote hacia dónde tenías que llegar. Y tú viste que llegaste con todas las dificultades, porque no se dice que no vas a tener dificultades. Llegaste en medio de todas esas dificultades, pudiste estar con tu mamá, estuviste ahí, bueno. Entonces, es una transfiguración. Pudiste descubrir el amor de Dios, su cercanía, su divinidad en un momento difícil de tu historia. Entonces, yo digo eso. Uno no tiene que tratar de entender la nube, el fuego, porque es que eso Sí, no. por eso te digo, es como un cuento de niños, pero que no es de niños. Pero porque si lo ves desde tu vida y desde tu historia, Ya le lo vas ves a encontrar diferente. sentido. Le vas a encontrar sentido a la nube, al fuego, aunque no se te va a aparecer ahí la nube ni nada de eso, ¿verdad? Pero Ni le la vas palomita ni nada. pero vas a encontrar la presencia que en el texto está transmitida a través de símbolos, pero ya luego tú en tu vida vas a ir viendo, pues,
que ya sea alguien que te dio el pasaje, alguien que tú vas a ir viendo cómo ese sendero se va abriendo hacia donde tiene que ser. Y así somos todos los seres humanos, unos más que otros menos, pero sabes una cosa, el problema está no en la dificultad de la comprensión, sino que nosotros vamos, aunque digamos a veces gracias a Dios, pero a veces vamos viendo que fue nuestro esfuerzo, nuestros méritos, nuestras capacidades, y ahí perdemos la escena. Ahí perdemos la escena. Entonces, esa escena y otras muchas hay que no le irlas- damos lugar a que de Dios, lo que pensamos que nosotros decimos. hay un poquito eso, ¿verdad? Como que le De la hacemos soberbia de siempre. un poquito la usurpación de ese lugar y los méritos, pues, a veces se quedan ahí. Bueno, entonces nosotros encontramos, bueno, ya tenemos que ir a son. -7. Ok. Luego encontramos que Jesús, entendiendo esto de lo que estamos hablando, va a dar un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Porque como bien está diciendo Pini, eso no lo entiende todo el mundo. Y entre más recursos tienen las personas, menos lo entienden. Esa es la dificultad muchas veces de la riqueza y el poderío. ¿Cuándo haces esto? Aquí lo tenemos en el numeral 3, revelaciones de Cristo sobre el misterio trinitario. Entonces dice, presentamos brevemente dos expresiones de Cristo tomadas de los evangelios que quieren revelar el misterio trinitario. Uno, el grito de júbilo, y otro, y mire pues, este grito lo tenemos en Mateo y en Lucas. Y la conversación con Nicodemo que la tenemos solo en Juan. Entonces, el grito de júbilo es esta, es Mateo 11, del 25 al 27. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y discretos, y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarse. Aquí se van a dar cuenta ustedes de que aquí no hay mérito alguno de que sí, porque yo hago esto y porque yo hago aquello. Aquí está totalmente centrada en la persona de Cristo. Pero hay algo más del misterio trinitario. Cristo, y sobre todo si leemos el Evangelio de San Juan, nunca se atribuye a él nada, nada. Si él habla, habla para hablar del Padre. Si él hace, es lo que el Padre quiere que haga, es la voluntad del Padre. Dice, mi alimento es cumplir la voluntad del Padre. Cuando está con la samaritana y regresan los apóstoles que se supone que fueron a buscar comida, y cuando dice, pues no, yo ya estoy satisfecho, dice Jesús, ahí se queda pensando, ¿y este qué comió si no había nada? Dice, mi alimento es hacer la voluntad de Él. Entonces, vemos el fundamento y la relación, la identidad que Jesús tiene con el Padre. Y entonces, es claro que aquí nosotros también vamos entendiendo el sentido otra vez de las bienaventuranzas. Es que el problema cuando habla de la sabiduría y de todo esto, no es porque eso sea malo, es por lo que nos deslumbra a nosotros. Es por lo que hace de nosotros todo eso, ¿verdad? Que de alguna manera nos hace, pues, yo recuerdo tantas a veces comentarios, porque una vez iba con una persona que llevó su Mercedes precioso, claro, era precioso, y adentro olía delicioso porque a puro cuero y todo. Pero en eso la rebasó un carro, saber qué marca era, yo ni me di cuenta, pero me di cuenta por el comentario que hace, ¿verdad? Y ese que se cree rebasar, era un carro que quería pasarse adelante, no tenía nada que ver con que era Mercedes o qué, pero vamos, lo que hace de nosotros, ¿verdad? Una cosa sencilla,
pero porque dice, en las pequeñas cosas se conoce, si no se necesita más, en pequeños comentarios, en pequeñas diferencias, todo eso se nota lo que hace. Entonces, a eso se refiere el grito de júbilo, que los pequeños pues no tienen nada. Entonces, cuando ven a Jesús, El Mercedes dijo, este carro no es igual que este. Lo que me costó no es lo mismo. y este abusivo rebasándome, pero te das cuenta, entonces dice uno, bueno, entonces el grito de júbilo tiene ese contexto, es decir, los pequeños no tienen nada, reconocen fácilmente la acción de Dios en su vida, porque al no tener nada, no tengo comida y de repente me llega alguien con un, solo Dios que sabe la vida, ¿te fijan? Entonces ese es el sentido. Bueno, ya me están entrando las otras personas, niñas, así es que Son muy feliz fin de puntuales. semana. Muy puntuales Feliz fin son. de semana, nos vemos. Gracias, nos vemos la otra Betsaida. semana. Que Gracias Dios a los todas. bendiga. Muchas gracias. Que tengan linda semana. A seguir Gracias, igual, celebrando la saludos. independencia. Nos vemos.